Sureño. Hoy presentamos Superando Barreras. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a todas, a todos, a este tercer capítulo del podcast llamado Sueño Sureño. Y en esta oportunidad tenemos a una familia acá, que es Viviana, que es Nicolás, que nos van a contar su experiencia de vida. Ellos vienen de Santiago y ahora están viviendo en Frutillar. Así que con este hermoso día nos van a contar su experiencia de vida y partir primero preguntándoles cómo están, chiquillos. Bien, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio y aquí estamos prestos y dispuestos a contar un poco qué ha sido toda esta vorágine llamada venirse a vivir al sur. Muchas gracias, chiquillos. Primero que todo, darle la bienvenida. Muchas gracias, siéntanse cómodos. Gracias. La idea es que demos a conocer, en este caso, la experiencia que han tenido ustedes, para que así la audiencia conozca más, para que saquen limpio y para que podamos conocer experiencias buenas, experiencias malas, de todo lo que ocurre acá en el sur. Y primero, partir preguntándoles por qué tomaron esa decisión, la decisión de venirse de la ciudad de Santiago a específicamente Frutillar. Bueno, la decisión o la respuesta a eso se engloba en un solo concepto como de primera cosa, que es calidad de vida. Lo que nosotros buscábamos era calidad de vida para nosotros como matrimonio, para nuestros hijos que son chicos, están creciendo, y la verdad es que en Santiago no veíamos la calidad de vida que hubiésemos querido, sobre todo para criar, que nosotros estábamos recién partiendo, ¿verdad? Y queríamos una ¿cómo llamarlo? Una macrovisión de decir que en este lugar tenemos todas las condiciones para que los niños, sobre todo, se sientan seguros, se sientan tranquilos, se sientan cómodos en un ambiente como este. Y la verdad es que eso es calidad de vida. ¿Y qué edad tienen tus hijos y a qué edad se vinieron acá al sur? Bueno, hoy los niños tienen 11 y 7 años y nosotros nos vinimos hace 3 años atrás, así que estamos hablando de 8 y 4 años respectivamente. Ya, ¿y Sí. cómo ha sido el proceso? Primero, ¿cómo fue el tema de elegir la parcela? ¿Ustedes ya sabían que tenían así como en la mente voy a Frutillar o buscaron por muchos lugares? ¿Cómo tomaron la decisión de que fuera Frutillar? Nosotros, un año antes de comprar, viajamos por tierra desde Santiago y recorrimos desde Valdivia hasta Chiloé buscando el lugar. Vinimos en septiembre, por lo tanto el tiempo estaba todavía medio lluvioso, entre que ya los días estaban un poco más largos. Y recorrimos esos lugares hasta que dimos con la parcela que actualmente vivimos, digamos, y fue la que cumplió en realidad todas las expectativas y fue la que escogimos. Y, o sea, ustedes vinieron sin tener definido una ciudad. O sea, era lo que aparecía en el camino y ustedes ahí tomaron la decisión. Ese era el tramo en realidad. Desde Valdivia. Bien largo el tramo. Sí. Bien. Sabíamos que era en el sur, pero no sabíamos en qué ¿Dónde? lugar. Y cuando llegaron a la parcela sintieron que ese era el lugar, ¿o no? Sí. Sí, eso pasa, sí. Sí, como que tú conectas al Sí. tiro con el lugar. Y vinimos todos en realidad, los que hoy día vivimos en la parcela, digamos. Estábamos nosotros dos como matrimonio y mi suegra y la mamá de mi suegra, que también vive con nosotros. Y bueno, la abuelita en realidad ella no viajó, pero nosotros que estábamos ahí conectamos con el lugar. Ya, entiendo. ¿Y ustedes en Santiago tenían un trabajo estable? ¿Estaban sin trabajo? ¿Cómo fue ese cuento para poder venirse para acá? ¿Tuvieron que dejar trabajo o simplemente se vinieron porque estaban sin trabajo? ¿Cómo fue? Bueno, una de las cosas que toca hacer cuando uno hace estos cambios de vida tan grandes, tan importantes, es sacrificar ciertas cosas, ciertas comodidades en pos de algo. En el fondo tú sabes que si quieres recibir algo debes dar algo a cambio. Y en mi caso en particular, yo trabajaba en la Fuerza Aérea. Yo servía a la Fuerza Aérea y para esa época me tocó retirarme. Estamos hablando de un trabajo bien estable, o sea, Sí. tenías
a tu familia me imagino que estaban bien económicamente, o sea, no tenían por qué motivo cambiarse, o sea, No, claro. es difícil tomar la decisión, me imagino, dejar un trabajo así, porque uno lo ve en la Fuerza Aérea, uno lo ve como un trabajo que es bueno, que puedes crecer, que tienes muchos beneficios. Sí, Tiene hartos de hecho sí, en efecto sí, trabajar en una institución como la Fuerza Aérea genera réditos del tipo de estabilidad, tienes un trabajo estable que te permite, como bien tú dices, desarrollarte, pero cuando tú tienes estos proyectos y muchas veces tienes que escoger, porque a veces no todo es compatible, como todo en la vida, hay cosas que se tienen que sacrificar en pos de lograr otra cosa. Y en mi caso particular me tocó sacrificar mi carrera en la Fuerza Aérea. Tú renunciaste Sí, claro. a cambio de calidad de vida Ah, para tu familia. Exacto. Eso fue lo que hice. Wow, Sí. Eso fue qué difícil básicamente eso. lo que hice, sí. Es súper difícil, o sea, eso es algo que no todos se atreven. Mm. Es súper Hay que difícil ser- hacer hay ese que ser cambio. valiente. Hay que ser muy valiente, Hay que como ser dice la valiente. Viviana acá. Sí, también creo que es muy valiente de tu parte haber hecho algo así. Yo creo que todos en la casa fuimos valientes de alguna forma porque trajimos una abuelita que tenía en ese entonces 85, 76, por ahí. 86 años tenía mi abuelita. Entonces, para una viejita de 86 años es difícil igual adaptarse a otro clima, a otro lugar, cuando ya ella es una persona totalmente citadina. Pero ella estaba dispuesta al cambio. Ella quería. Estaba dispuesta al cambio, pero más o menos. Ah. Era como que, bueno, ya voy a No le tener quedó de que otra. ir, pero no le quedó de otra. Pero si Pero no se para- van, mejor todavía. Claro. Para mi mamá, ella también siempre fue el sueño es venirse al sur. Ah, ya. Bueno, Nico volvió al sur porque él es de Osorno y yo sentía que este era mi lugar siempre, porque yo trabajé acá en el sur en las termas de Puyehue. Ay, qué lindo. Trabajé 2 veranos ahí y yo cuando llegué a ese lugar a trabajar, yo ahí recién conocí el sur. Esa fue mi primera vez en el sur. Entonces yo ahí me enamoré del sur y dije, algún día me voy a venir a vivir acá. ¿Y tú, Viviana, tú en Santiago estabas con trabajo estable o también tuviste que tomar una decisión drástica cuando te viniste acá? La verdad es que no, en ese momento no, porque como fue el estallido social, fue la pandemia, mi profesión no me permitía seguir ejerciéndola en ese momento. Yo estaba, tenía un proyecto que era un emprendimiento de blends de tés. Son tés hechos Ya, por sí, ya. yo los envasaba, yo les ponía las esencias, les ponía las frutas, las hierbas, todo, y eso yo lo vendí. Eso es como son unos test que se aplican como para cuando uno duerme mal, esas Sí, cosas. sí, Ah, ya. Tienen Ya, beneficios. beneficio. Sí. Ya, Los míos eran principalmente de test detox, ya. entonces eran para desintoxicar el cuerpo. Ah, entiendo. Y me fue bastante bien en ese emprendimiento. Yo me lo traje al sur, pero yo estaba de forma paralela con un trabajo que era Ya. más bien como era un trabajo online. Yo era community manager y diseñadora gráfica, pero amateur. No, yo no estudié nada de eso. Una chica se fijó en mí de una agencia y decidió darme ese trabajo, y con ese trabajo yo me vine para acá. O sea, tú te viniste con un trabajo online, Sí. tu marido dejó de trabajar Ujú. y tuvieron que vender algo en Santiago para poder comprar algo acá. ¿Cómo lo hicieron con eso? Mi mamá, ella vendió su casa, Ya. que ella pagó durante años y años, más Sí. de 20 años pagó su casa en la comuna de Maipú, en Ya. Santiago. Ella vendió su casa y nosotros no vendimos nada porque no teníamos nada. Nosotros estábamos dispuestos a pedir un crédito para poder aportar acá. Y con eso nos vinimos, pues, con los sueños y esperanzas. Ya, entiendo. Entonces, los niños tampoco fue un cambio tan drástico porque como eran pequeños es como más fácil que ellos se adecúen, ¿cierto? Que También, Sí. también es un aspecto importante, o sea, mientras los niños son más chicos, más fácil Sí. es sacarlos El de cambio. un ambiente a otro. sí. Entonces, claro, lo mismo. en ese sentido, ellos sacarlos así de chico
no fue tan difícil. Es simplemente tomarlos y llevártelos nomás. Al final, a esa edad, no mucha conciencia social tienen en el fondo. Sí. Son capaces de hacer amigos en todos lados. Es más fácil para ellos adaptarse. Ajá. Ahora, cambiando de tema, con el tema de la parcela no tuvieron ningún problema, ¿o sí? La parcela que eligieron, ¿fue la ideal? La verdad es que nosotros no tuvimos suerte con la parcela en realidad, porque no tuvimos ningún problema con la compra de la parcela. Ah, qué bueno. Pero era como a la suerte de la olla, porque en realidad muchas personas han tenido igual un problema. O sea, ustedes se dieron cuenta después, cuando Sí. ya la habían comprado. Cuando ya la compramos, tuvieron estaba suerte. todo bien, era Sí. como, oh, qué bueno, no tuvimos ningún problema, pero sí nos enteramos de mucha gente que Sí, había es verdad, tenido tuvieron problemas. suerte. Sí, claro. En lo que a la parcela respecta, digamos, Sí. la compra de la parcela, sí, ahí estuvimos bien. Y aparte de los problemas contractuales o inmobiliarios, la parcela es plana, está con ningún tipo de potencial de inundación. En el invierno drena súper bien, entonces ¿Tienen no- luz? ¿Tienen agua? Sí, ¿Tienen tenemos- lo básico? Sí, ya, luz, qué bueno. agua, todo ya Tiene buen acceso. tiene buen acceso. La chuntaron. Le la achuntamos. achuntamos. Sí, le Realmente achuntamos. Sí. Ya, bien, Sí. perfecto. Y con el tema de la construcción, que es un tema que igual es súper importante. ¿Cómo les fue? Ahí no podemos decir lo mismo. Oh, Desafortunadamente, con la segunda etapa de lo que es la construcción de la casa, no tuvimos la experiencia positiva como con la compra de la parcela. Desgraciadamente tuvimos una muy mala experiencia para eso. ¿Y nos podrías contar qué fue lo que pasó para que igual las personas sepan, para que se informen, para que a través de ustedes las personas saquen algo limpio de todo esto? Bueno, la verdad es que cuando uno compra una parcela, obviamente tú ves un pedazo de tierra que tienes que llamarlo tu hogar. Y eso implica conocer a alguien que te pueda ayudar a cumplir ese sueño, construir ese sueño. Sí. Y ahí está el asunto, digamos, en el que tú tienes que achuntarle, porque hay que decirlo, desgraciadamente acá la experiencia de conseguir a alguien que te ayude a construir esa casa es más negativa que positiva. Me refiero a que hay de todas las personas que yo conozco que han construido su casa acá, han tenido más malas que buenas experiencias con el proceso. Hay que decir las cosas por su nombre. Sí, lamentablemente sí. es así. Sí. Hay que decir las cosas como tal. Y en nuestro caso, desgraciadamente no fue la excepción y tuvimos una estafa de por medio. Qué pena. Es una Ya, estafa. lo siento. Sí, fue algo muy, muy traumático para nosotros porque no fueron 200 pesos ni 5 lucas. Sí, Entonces, fue una cantidad de dinero importante que hubo como perjuicio. No solo dinero, también pérdida de tiempo. Yo creo que lo he mencionado anteriormente cuando nos preguntan. Yo creo que esta experiencia que nosotros tuvimos nos quitó parte de nuestra vida. A todos los que conformamos esta familia. A mi abuelita se accidentó, se partió el brazo en 3 partes. Gracias a la construcción que no estaba terminada, mi mamá adelgazó mucho, también se enfermó. Nosotros también nos enfermamos mucho, a mí me dio mucha ansiedad, depresiones de por medio, los niños también estaban, ¿cuándo vamos a irnos a nuestra casa? Veían que las cosas no avanzaban. No es algo menor, no No. es algo menor porque ustedes estaban arrendando acá en Frutillar Sí, mientras construían la casa. correcto. Y uno se programa para tiempos, para arrendar una cierta cantidad de tiempo porque el dinero se agota, Así es. ¿cierto? Así es. Nosotros teníamos toda esa planificación hecha en teoría. Nosotros deberíamos haber estado alrededor de 4 meses viviendo en otro lugar, digamos, arrendando, Ujú. para que al cabo de ese tiempo la casa estuviera habitable y nosotros hacer la mudanza ya a nuestro hogar definitivo. Nosotros habíamos contratado un servicio de llaves en mano que le llaman, que es que se supone que tú recibes las llaves de tu casa y
y la casa está completamente lista para habitar. Claro. Que al final no fue así. Cuando nosotros hicimos en el fondo el trato, con un contrato de por medio, en donde la idea era hacer hitos parciales, hacer entregas parcializadas del trabajo en el que nosotros nos comprometíamos con un porcentaje del dinero comprometido versus un porcentaje de avance. ¿Ir pagando por etapas? Ir pagando por etapas, Ujú. correcto. Y eso sucedió en la primera etapa. Ya. En la primera vez todo bien, perfecto, no, esto es lo que nosotros necesitamos, se cumplieron los plazos, perfecto, seguimos con la siguiente etapa. Y al seguir con la siguiente etapa ya los problemas no demoraron en aparecer. No demoraron nada en aparecer. Sí. Yo creo que un mes demoraron en aparecer los primeros problemas. Y ahí ya Empezaron primero a pedirnos dinero por adelantado, a decirnos que los materiales habían subido de precio, que había que pagarle los sueldos a los maestros. Porque habían quedado cortos. Y porque habían Claro. quedado cortos. Y ustedes confiaron. La verdad es que era eso o quedarnos parados, porque en el fondo tú dices, chuta, voy a tener que pasarle este dinero a estas personas porque ya estamos en esto. Y si no, no avanzaban. Y si no, porque no les faltaba avanzaban. el dinero para la estructura de la casa. Exactamente. Entonces ustedes siguieron confiando en la persona. sí, Y él nos decía todos los días prácticamente nos decía, confíen en mí, confíen en mí. Mi mamá era mucho más, las desconfiadas. ella era mucho más desconfiada que nosotros. Nosotros dos cometimos el gran error de confiar demasiado en él. De confiar demasiado, incluso nos provocó muchos problemas con mi mamá porque yo peleaba con él y le decía, mamá, no. Lo defendías. Lo defendía, po. Confía en él, si todo va a estar bien, él sabe lo que hace, él es el profesional, qué Claro. sé yo. Entonces, nos desgastó mucho. Y confiamos y Que lo estafó. nos vieron la cara como se Y dice. ustedes pidieron un... Claro, nosotros para poder terminar o sea, al final fue una unión de fuerzas de todos para poder tener el dinero y construir lo que queríamos construir. Juntaron varios 10%. Claro, entre Para medio, comprar sí, comprar po. la parcela, sí. Entre medio sí, La casa, claro. Mi mamá vendió la casa, entre Al medio final, mi hermano también. Se juntó peso a peso por todos lados y nosotros también teníamos que aportar y entre todo lo que tuvimos que hacer fue endeudarnos. Al final, con deuda puedes lograr ciertas cosas. Y la idea era una casa terminada y habitable, lo cual estuvo muy lejos de la realidad. Los meses empezaron a pasar. Bueno, ustedes también saben que la época de la construcción acá en el sur es bien acotada. Tú no puedes construir durante todo el año tranquilamente porque te pilla el invierno y si no tienes tu casa cerrada, digamos, en la cáscara, por así llamarlo, te pilla el invierno y se dificulta todo. Entonces la época es muy acotada, es ahora mismo ya hasta marzo, hasta que cambie el clima y vuelva otra vez el invierno. Entonces toda esta época hay que aprovecharla de construir y fue la época que ocupamos para hacer nuestras casas. Entonces conforme avanzaban los meses, los hitos parciales o las etapas de entrega no se iban cumpliendo, se iban atrasando, Iban quedando pendientes muchas cosas y el tiempo pasaba y la ansiedad empezó a aumentar y al final terminó siendo un calvario. Terminamos prácticamente echando a patadas al constructor para que se deje de dilatar tanto algo que ya no iba a terminar. Y ahí vino, digamos, una segunda parte de todo este proceso. O sea, lograr extirpar en el fondo este arquitecto que no nos terminó nada fue una de las varias etapas que tuvimos que padecer entre todos en el fondo como familia. Sí. No terminó la casa y se quedó con el dinero que ustedes pedían el préstamo, el dinero que con tanto esfuerzo tu mamá también vendió su casa de haberla pagado después de 20 años. Uf, qué horrible, Sí. de verdad que es terrible. Sí. Nosotros quedamos con 10 millones de pesos en el bolsillo. Y la casa con sin dos terminar. casas completamente abiertas, no tenían ventanas. La construcción que había era la obra gruesa. No teníamos agua, no teníamos luz. O sea, había una
estaba todo el sistema eléctrico puesto, pero estaba mal hecho. Oh. O sea, más encima hubo cosas que tuvimos que Volver a hacer. volver a hacer. Y eran 2 casas, porque era la casa de ustedes, Y como la- los 4 con sus 2 hijos, y la otra era de tu abuelita con su mamá, ¿cierto? Y quedó toda a medias. Quedó toda Y ustedes estando arrendando ahí, pues de brazos cruzados prácticamente, porque con 10 millones de pesos, como comprenderán mucho, eso no alcanza No. para pagar los maestros ni para seguir avanzando en la casa. Para No, hacer nada, o sea, nada. De hecho, pasaba el tiempo, la casa no avanzaba, se acotaban los recursos y como te digo, hubo que tomar esa decisión y llegamos a la parcela ya, esto fue como en abril, digamos, del año siguiente. Nosotros empezamos la construcción en noviembre de ese año y en abril ya vimos que no había nada y nos Fueron 5 meses. Sí, sí. 5 meses. Y eran los 5 meses que estaban incluso. Teníamos considerado hasta abril incluso como para una obra retrasada Claro. estar lista en abril, porque Sí. eso era lo que teníamos considerado para pagar arriendo Sí. y no había avance. Entonces, ¿Qué hicieron? Imagínate que nosotros llegábamos a mirar cómo iba la obra, supuestamente con 2 grupos de maestros, Con 2 cuadrillas. con 2 cuadrillas, Ya. una en cada casa, y llegábamos y ellos habían 2 personas y estaban acostados tomando sol y decían, no, es que no hay material. Entonces, y ellos obviamente iban, cumplían su horario, se iban y Porque después les pagaban. ni siquiera eso, llegaban, nos contaban después los vecinos que los veían llegar a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde se iban y en los mejores días del año para construir, o sea, Sí. en pleno verano. Entonces se perdió mucho tiempo, se perdió mucho recurso y nos vimos enfrentados a la realidad y a que nos pilló la máquina en el fondo, en que ya no podíamos seguir gastando dinero en arriendo, que no podíamos seguir en el fondo considerando que esos recursos podrían ser ocupados para construir las casas, y nos vimos en la necesidad y en la obligación en el fondo de irnos a vivir a las casas tal cual estaban. Oh. O sea, O sea, no tenían luz, no tenían agua, No. no tenían ventanas, no, llegamos a vivir Nada. a esa- nada. Y llegamos llegaron en plena lluvia. sí, Sí. llegamos en junio. Oh, Yo pleno yo invierno. tengo una imagen grabada en mi cabeza, en donde me paro al medio de mi casa ¿Ya? y veo cómo el agua corría y yo lloraba, que el agua corría por el sistema eléctrico donde tenía que estar la luz del comedor, ¿A la ampolleta? la ampolleta, Y por te ahí corría el corría el agua. agua y corría el agua y corría el agua y corría. No Sí. tenía baño, las paredes no estaban forradas, teníamos unos nylon puestos, era horrible. O sea, teníamos que llegar a vivir a esa casa con ¿Qué? 2 niños chicos. Que en teoría debía haber estado terminada, y nosotros llegamos a vivir en una casa que estaba ni la mitad terminada. No tenían nada, ni No. calefacción tampoco. No había Nada. nada. ¿Y qué hicieron? Tuvimos que vivir en la casa como estaba y Arreglárselas como pudieran. y arreglarnos como pudimos. Bueno, después de esa primera etapa de eliminar este constructor que no nos hizo nada, tuvimos que, bueno, en ese momento yo estaba trabajando con un amigo, y tuve que decirle, compadre, ¿sabéis qué? Me tengo que ir en el fondo, tengo que dejar de trabajar contigo porque me voy a tener que dedicar en cuerpo y alma a terminar esta casa, porque no hay de otra. O sea, tú tuviste que asumir Yo tuve que la asumir, construcción de tu casa. yo tuve que ¿Y asumir tú tienes alguna noción de construcción de algo? nada. En ese momento yo no sabía ni agarrar un martillo. Nada. Yo no sabía hacer nada. Sabía pegar cuadros. O sea, la necesidad te llevó a ser... La necesidad me llevó a ser maestro de todo tipo. Después con la Bibi nos vimos en esa situación. Imagínate, la casa totalmente a lejos de estar construida, completamente viviendo, haciendo, en el fondo, llegar con tus cosas a una casa sin piso, sin ventana, sin agua, En sin pleno luz, invierno, en que pleno sabemos que invierno. acá es súper crudo el invierno, es Eh, mucho frío, mucha lluvia, sí. y uno necesita estar calentito, o sea, necesita unas buenas ventanas. Sí.
Sí. Uy, qué No, terrible. llegaron los maestros el ventanero, que fue lo último que mandó a hacer este tipo. ¿Ya? Y nos puso 2 ventanas y agarró sus cosas y se fue. Y después yo le pregunté por qué, si él había traído todas las ventanas. ¿Ya? Nos dijo, no, porque el arquitecto me debe mucha plata. Así que yo las tengo listas, las ventanas y todo, pero yo no las voy a poner hasta que él me pague. Entonces, fue horrible, o sea, ni siquiera las ventanas teníamos. Como bien dice mi esposo, tuvimos que actuar. Más que preocuparnos, es ocuparnos de lo ocurrido. Y yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde online en mi computador. Y de las 3 de la tarde hasta muchas veces las 3 de la mañana nos poníamos overol o el buzo más picante que tuviéramos. Sí. Y nos poníamos a maestrear. ¿A maestrear? de Sí. constructores, mientras mi mamá se dedicaba a los niños, se dedicaba a mi abuelita, a cocinar. En el fondo fue un trabajo súper en equipo, como familia, pero también muy desgastante. Tuvimos que hacer cosas que jamás ¿Lo pensaron? pensamos que No. íbamos a hacer. No. Así Y que ustedes tuvieron que pedir en el transcurso de eso otro préstamo. Pidieron 2 préstamos, ¿cierto? claro. Pedimos 2 préstamos Sí. porque queríamos construirle la habitación a mis niños. Entonces había muchas cosas y teníamos que comprarnos también un vehículo porque vivíamos aislados. Entonces todas esas cosas tuvimos que hacer en ese momento. Decíamos, bueno, Dios proveerá, veremos cómo salimos de esto, pero Ya, a la persona que lo estafó, ¿ustedes lo demandaron? ¿Le hicieron algo? Porque sé que es desgastante esto y muchos de verdad deciden no hacerlo porque también es un gasto económico contratar a un abogado. Sí. ¿Hicieron algo o simplemente lo dejaron así? No, quedó así nomás. La Ya. verdad es que, como dices tú, llevar a alguien a juicio implica recursos, desgaste, que ya no había nada de eso, ni ganas, ni plata, ni nada para estar persiguiendo. Y lo otro es que podías a lo mejor conseguir una linda sentencia en contra de este personaje, pero si no tenía con qué pagar, no sacaba nada de que se fuera preso o qué sé yo. Pero a mí no me sirve, pues a mí me sirve que me repare económicamente el perjuicio que Sí, hizo, entiendo. no de otra forma. Entonces al final decidimos no hacer nada al respecto. estamos ya chatos de la situación. Pero lograron terminar su casa, Sí. ustedes dos. Sí, O sea, es que Nos ayudó que vino de Santiago, que Ya. nosotros le pagamos a él un monto X. Él vino de Santiago, un maestro, y él nos enseñó mucho, nos ayudó harto con la construcción de ambas casas. Igual quedaron muchas cosas pendientes también porque él tampoco podía quedarse más tiempo, pero teníamos como meta terminar las casas, ambas casas, en diciembre de ese año. Ya, porque era como pasar esta la Navidad. en familia con tu Sí. casa terminada era como el mayor de los sueños. eso era lo que queríamos. ¿Y lo lograron? Sí, gracias a Dios lo logré. Bravo. Sí. Hoy de verdad, chiquillo, porque es que lo que me cuentan ustedes lo viven muchas familias. Y agradezco mucho que cuenten esto a las personas que nos escuchan porque es súper triste. Sí. Sí. Es súper triste que tu mamá se sacó la cresta 20 años, que ustedes piden préstamos, que están pagando, para que una persona llegue y se llene los bolsillos de plata y no sé cómo duermen esas personas, la verdad. O sea, lo importante acá es que ustedes están dando a conocer esto y son súper valientes en hacerlo porque no todos se atreven por Sí. vergüenza, por muchas cosas, y de verdad que se lo agradezco mucho. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando lo van a agradecer. Sí, la verdad es que una de las cosas que yo te puedo decir es que a mí me hubiera gustado escuchar a alguien que me dijera Sí. los pros y los contras, o escuchar un podcast que dijera que a lo mejor el sueño sureño no es tan Sueño. sueño, Tan que fácil. no es fácil. Sí. Hay que lidiar no solo con el clima, hay que lidiar con muchas adversidades. Vivir en el campo es la lejanía, son muchos factores. Sí. Los invito a tomarse un cafecito de Ah. nuestro auspiciador, Cafir, para que lo puedan probar. Cafir es una tostaduría familiar, desde el corazón del sur y la Patagonia hasta tu hogar.
bueno, después de esta experiencia que tuvieron, mala experiencia, sacaron cosas limpio y todo, yo quisiera saber, Nicolás, ¿a qué te dedicas tú ahora? Porque tuviste una necesidad aquí también en el sur. Sí, bueno, después de toda esta experiencia que nosotros tuvimos que sobrellevar, logramos tener el lugar, la casa de los sueños, digamos, pero ya, ¿y ahora qué viene? O sea, ahora toca mantenerla. Sí, pagan los créditos. Ahora toca mantenerla. Entonces la verdad es que en función de eso yo vi en el fondo la necesidad de alguna forma tratar de que esto no vuelva a pasar o evitar que pase lo más posible y de aportar también en el fondo a la comunidad. A una comunidad que necesite en el fondo alguien que los pueda asesorar, que los pueda guiar y que les pueda resolver problemas de tantas índoles que uno tiene viviendo en comunidad. Por lo tanto, en el fondo lo vi, lo identifiqué, tuvimos la oportunidad de poder estudiar el curso que te conduce que te permite en el fondo administrar comunidades, administrar condominios, bajo la ley de copropiedad y ayudar a las comunidades desde ese aspecto, desde el aspecto de asesoría, desde el aspecto de gestión y de logística que no dejan de ser, que no dejan de importar en las comunidades en el fondo. Tú ahora te dedicas a administrar parcelas. Ese es tu emprendimiento acá en el sur. Sí. Nos vamos a dejar acá, vamos a dejar su teléfono también porque es muy bueno que apoyemos también a los chicos acá a lo que se dedican. Él es súper profesional en lo que se dedica. Y yo quería también que nos contara un poquito, porque hay personas que están buscando ese sueño sureño. Uh-huh. Tú que administras parcelas, ¿qué le aconsejarías a la gente o qué le dirías a la gente en qué tiene que fijarse, ya que tú administras parcelas? Entonces, tú ya conoces, identificas falencias o muchas cosas que tienen las parcelaciones. Sí, bueno, básicamente si yo retrocediera en el tiempo, no sé, 5 o 6 años atrás y me viera enfrentado de nuevo a la situación de escoger parcelas y con la experiencia que uno tiene ahora, hay ciertos aspectos muy claves que uno debe considerar a la hora de. Yeah. Por ejemplo, la época en la que uno debe venir a ver las parcelas. En el caso específico del sur, no vengan en verano, porque en verano todo es lindo, está el sol, está todo bien, pero en el invierno es otra cosa. Es otra realidad totalmente distinta. Por lo tanto, como primer aspecto, es venir a visitar el lugar en invierno. Uh-huh. Que vengan en julio, cuando llueve, cuando hay inundaciones, cuando el clima está bien adverso, es el momento ideal, porque en ese momento las parcelas muestran las peores falencias que puedan tener. La super parte. Exacto. Sí, y ahí tú puedes darte cuenta en el fondo si tiene buen drenaje, si tiene buen acceso, si los caminos están acordes para poder circularlos con vehículos, porque a lo mejor los caminos están tan malos que a lo mejor con un vehículo chico no puedes llegar, sí. O qué tan lejos de un camino pavimentado están. Eso como primera medida. Venir a verlas en una época del invierno adversa y darte cuenta en el fondo cómo está la accesibilidad. Yeah. Luego de eso, ojalá tener una parcelación que te ofrezca la urbanización lista, o sea que la parcela tenga un arranque, un empalme eléctrico listo, que tú te llegues y te enchufes y tenga factibilidad de agua, ya sea a través de un APR, que es en el fondo la sigla de agua potable rural, o un pozo ya inscrito y o operativo para poder satisfacer el agua a la parcelación. Eso es como segundo gran consejo. Y lo otro que también tienen que considerar es si la parcela está acogida o no al régimen de copropiedad inmobiliaria. Eso también es importante, porque como hay gustos para todo en el fondo, las parcelaciones pueden ser acogidas al régimen de copropiedad y pueden funcionar como condominios. Sí. Pero para hacerlo
hay ciertos requisitos que se necesitan cumplir previos a ser inscritos a la ley de copropiedad, o si no quieres vivir como condominio, digamos, pues a lo mejor buscar una parcela que no tenga necesariamente, claro, que no necesariamente tenga reglamento o que no cumpla los requisitos para ser acogida al régimen de copropiedad. Que en el Porque fondo, muchas personas buscan hacer un negocio, entonces con un reglamento no va a ser posible. claro, Sí, por claro. ejemplo, si tu fin es, como dices tú, no sé, por ejemplo, tener un gallinero o cultivar tus propias cosas en una parcelación que sea de condominio clase B, como técnicamente se le llama, no se puede hacer. Clase B, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que la ley distingue dos tipos de condominios para la ley de copropiedad. Los clase A, que son estos clásicos edificios urbanos, digamos, de Ya. altura, donde el clásico edificio que funciona como condominio. Y los clase B, que son estas parcelaciones no urbanas o que están fuera del radio urbano, que tienen... Como las que vivimos nosotros. Claro, que tienen y reúnen ciertas condiciones para poder ser consideradas condominios. Ya, Y luego de eso ya se pueden ser tratadas como condominio propiamente tal. ya. Eso es como a priori los 3 consejos que yo daría para alguien que está pensando en venirse a vivir acá al sur. Muchas gracias. Yo creo que más de alguien te lo va a agradecer. Sí, sí. Y ahora les tengo una pregunta sorpresa, chiquillos. No pongan cara. Así que, ¿quién lo saca? Ahí. La Vivi. Sí. Ya Vivi. Léalo nomás, léalo. A ver. Aprendizaje. Ujú. Wow. Aprendizaje. ¿Dispara usted o disparo yo? Mentira. Bueno, Ah, la verdad es que como concepto, si tú quieres, y esto aplica para todo orden de cosas en realidad, si tú quieres conseguir ciertas cosas en la vida, en primer lugar debes sacrificar otras para lograr en el fondo estos objetivos. Pero en nuestro caso y de acuerdo a nuestra experiencia, como llevándolo al plano de lo que hemos estado conversando, quizás hacerlo con un poco más de asesoramiento, con un poco más de información, con un poco más de desconfianza en ciertos aspectos, con un poco más de precaución, pero no del punto de vista de decir, no, yo desconfío de todo el mundo, ujú. sino que nutrirte de información y tomar una decisión de este calibre, para que en el fondo trae un impacto tan grande en tu vida que, Sí. que debe ser algo más transversal, mejor estudiado. Entonces, en el fondo, a eso yo diría como aprendizaje propiamente tal, Ya. como concepto. Sí, En se el fondo es entiende perfectamente. Que las personas tomen las precauciones de vida, que lo hagan con tiempo, que no lo hagan apurado. Sí. Yo Porque creo que la ansiedad juega muy en contra. eso iba a decir. Yo Mm. creo que como aprendizaje yo puedo decir bajar un poco los niveles de ansiedad. Porque queremos todo rápido, todo al tiro, nos decidimos rápido. Sí. Entonces Queremos el sueño hay ya. hay que pedir recomendaciones, Sí. hay que buscar, hay que Darse el tener tiempo. varias opiniones, Sí. darse el tiempo. Sí. Hay que Sí. ser busquilla en esto porque no es fácil y Y está harto en juego. Son Sí. años y años de sacrificio que Sí. una persona se los puede llevar. o Personas. sea, nosotros vamos a estar sin mucho, conciencia. mucho tiempo, yo creo que mi mamá igual, o sea, todavía hay muchas cosas por hacer en ambas casas y todavía tenemos esos coletazos de esta, Bueno, esta mala experiencia. también hay que considerar que aunque la parcela tú la puedas completar y concluir como sin ningún problema, sin ningún contratiempo, debes considerar que nunca falta que Sí, hacer. sí. Y en una parcela, no quería una parcela, no quería una parcela. Nunca falta que hacer. No sé, Sí, siempre se te está es ocurriendo súper algo cansador, sí. o haciendo Es algún verdad. tipo de Y mantenimiento. además que el pasto no para de crecer. Y sobre todo en esta época que, Sí. que tú lo dejas estar una semana Y y se te escapa. escapa. Sí, es cierto. Sí. Así que al final
una parcela te da trabajo sí o sí. Y una pregunta para los dos. ¿Volverían a Santiago? No, jamás. Yo le digo, de hecho, a mi esposo, si a ti te sale algo en Santiago, algún trabajo o algo, él me lo ha preguntado, si a mí me sale algo en Santiago, ¿tú te vuelves conmigo? Y yo le dije, no, jamás. No. También queremos aprovechar también acá al público y contarles que Viviana también tiene un emprendimiento. Cuéntanos cuál es el nombre de ese emprendimiento. Se llama Clínica Estética Profesional. Yo soy esteticista integral, soy cosmetóloga, llevo años en esto, y cuando llegué acá y después de todo lo que nos ocurrió, trabajé 1 año y medio en una estética y después de eso ya me independicé. Ahora trabajo solita, a domicilio, hago también alianzas con hoteles, hago distintos eventos también para matrimonio, peinados, maquillaje, manicure, pedicure, spa. Súper completo. Súper completo. Así que tenemos una pareja aquí de emprendedores que decidieron venir a contarnos su experiencia. Sí. Yo se lo agradezco mucho y quiero terminar con una pregunta más. Quiero que me reflexionen respecto a todo lo que hemos hablado y pensando en que muchas familias nos están escuchando. ¿Qué consejo les darían a todas esas personas que están en busca del sueño sureño? ¿Qué consejos? Antes de siquiera elevar el ancla y venirse, hagan un estudio exhaustivo en el fondo de todas de todas las aristas de la vida en las que ustedes están, sus profesiones, sus trabajos, en qué fase de la vida están, si están criando, si sus hijos ya se fueron, si no tienen hijos. Todos esos factores que influyen a la hora de tomar una decisión como venirse a vivir a un lugar que no tiene fácil conexión, que tiene sus rigurosidades del clima, si te gusta el frío, si te gusta la lluvia, si te gustan los días oscuros. Tienes que considerar que hay una época del año en donde el sol alumbra muy poco y sale tarde, se va temprano, y eso genera un impacto también en tu estado de ánimo, entre otras muchas cosas. Entonces, como consejo, en el fondo, hácete como un foda de lo que significa venirte para acá, y si eres... Fortalezas, debilidades. Sí, y si eres capaz de, en el fondo, de hacer tu análisis pro y contras, de decir... Me gusta el frío, me gusta la lluvia, Sí. Si puedo vivir en el fondo relativamente aislado, si tengo niños chicos que trasladar al colegio, si no tengo hijos, Sí, o furgón escolar. furgón escolar aquí no hay mucho, Ujú. o el transporte también es muy escaso. Sí. Si no tienes vehículo propio estás frito. Sí. Entonces... El campo laboral también. El campo laboral es limitado, es reducido, incluso para profesionales. Entonces, todo eso tienes que meterlo a la juguera y tienes que ponerle lo positivo. Una calidad de vida tranquila. Aquí todavía se puede hacer dedo, todavía puedes andar en la noche tranquilo, Sí. todavía puedes dejar la casa sin... Puedes dormir sin protecciones. Puedes dormir sin protecciones, no puedes pasarle llave a la casa tranquilamente. Los niños se crían en un ambiente más tranquilo, más Libre, con más libre, espacio. con más espacio. Entonces, todo eso mételo en una juguera y hazte un análisis y ve si realmente puedes o eres capaz en el fondo de pegarte el salto con todo lo que hemos conversado, con todo lo que implica, y cuando tú llegas al otro lado, en nuestro caso vale la pena. Finalmente, si tú me preguntas así como ¿y valió la pena? Sí. Yo te puedo decir que sí. A pesar de todo. A pesar valió de todo, la pena. que sí vale la pena. Y yo creo que amamos más nuestra casa también porque Ustedes la fueron hicieron. es parte de nosotros. Exacto. Yo le quiero dar las gracias también y les voy a regalar unos dips de Cafir, que son unos cafecitos para que los prueben. Muchas gracias. Quiero darle las gracias nuevamente por haber sido tan valiente en haber contado su historia, y yo creo que más de alguien lo va a valorar.
Yo estoy aquí como casi emocionada aquí porque de verdad que es fuerte lo que les pasó, chiquillos, es súper Hay fuerte. que ser valiente. Yo me lo tatué ahí. Be brave, ser valiente. Sé Porque valiente. y esto me lo tatué ahora en esta etapa porque marcó una etapa. Lo No solo pasaron en mal. mí, sino que en la familia completa. Sí, una etapa complicada. Y sí, Mala. Sí. Bueno, eso, muchas Así que gracias. nosotros Muchas también gracias. Agradecidos te también. agradecemos también mucho de que nos hayas invitado a este espacio porque creo que es una oportunidad inmejorable para poder contar un poco lo que contamos en el fondo de nuestra experiencia y que si a alguien le sirve como pauta, como parámetro, genial. Sería Sí, muy bueno a nosotros nos hubiesen gustado escuchar algo como esto en el pasado. antes de Sí. venirnos para acá. A cualquiera, yo creo. A nosotros también nos hubiera gustado que alguien nos Que dijera alguien nos esto diga, sí, esto no, porque nadie es Bueno, perfecto. sí, No. pone ojo en esto. Sí, ajá. pero una persona que ya vive acá y sabe de la experiencia es súper bueno que te vaya diciendo y las cosas buenas, las cosas malas, porque no todo es color de rosa como lo hemos No. dicho. Sí. Así que muy agradecido. Bueno, pues, Y También nosotros. invito también a la audiencia para que escriban ahí sus preguntas porque nuestro próximo invitado es un desarrollador de proyectos. Así que aprovechen esta oportunidad de aclarar dudas en las personas que están buscando parcelas. Escriban todas sus preguntas porque se las vamos a hacer directamente al desarrollador de proyectos en nuestro próximo podcast. Así que estén invitadísimos para nuestro próximo podcast y gracias a los chiquillos, un aplauso que se merecen, más que un aplauso de verdad, que muy agradecida, chiquillos, gracias por ser valientes y por contar su historia a todas estas personas que están buscando el sueño sureño. Gracias Nos por la vemos, invitación. chiquillos. Chao. chao. Sueño Sureño fue presentado por Los Lagos Publicidad, marketing digital en el sur de Chile. Patrocinan Constructora La Marca. Propiedades del Sur.